Bien, buenos días a todos. Tiene apagado el micrófono. Vamos a darle unos instantes para que los demás pues comiencen a ingresar. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Hay poquitos todavía. ¿Cómo están todos? Bien, profe. Bien, Me alegra. Vamos a dar un poquito más de tiempo porque todavía hay muy pocos. Si no, pues vamos a comenzar con los que estén. ¿Por qué parte nos habíamos quedado, Marilyn, en la clase pasada? Ya abarcamos la bien, primera profe. etapa. Terminamos las teorías, profe. Ahí vamos por lo de la etapa de casa y Vamos recolección. por las etapas. Por la primera, ¿verdad? Sí, Muy bien, gracias.
Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ya vamos a empezar. Estamos dando un tiempo para que terminen de ingresar los demás porque aún faltan. Bien, voy a ir avanzando con la asistencia. Estamos con octavo C. Bien. Ana Sofía Ortiz. No ha ingresado. Andrea Lisek Paz. Presente. Astrid Castillo. Presente. Benilda. Presente. Claudia Cristina. Presente, profe. Recuerden, chicos, que para cuando pasamos asistencia se tiene que prender la cámara. Entonces, para que me ayuden con eso, por favor. Ya luego, pues, cuando terminemos la apagan, pero ahorita enciéndanla. Benilda, Dulce, Eduardo Trejo, José Roberto, Enán. Los que no la han encendido, pues vayan encendiéndola. Los demás, ¿qué pasó? Jacibe, Andrea, Claudia, Astrid, Glinis, Naum, José Roberto. Daniela Argentina. Dulce Sosa. Presente. Elsa Zamora. Fiamma Escobar. Glinis Toscano. Presente.
Hasibe, Presente. Catherine Nazaret, Leslie Osorto, Marilyn, Presente. Talia, Audi Reyes, Carlos Laínez, Carlos Laínez no está. Carlos Ahmed, Presente. César Giovanni, Cristian David Reyes, Douglas Bonilla, Eduardo Trejo, Presente. Hernández Jesús, Presente. Fernando Antonio, Fernando no está. Jorge Humberto, Presente. Jorge Luis Cáceres, Roberto Saldívar, Presente. Kevin Chávez, Luis Méndez, Luis Canales, no está Luis Canales, va. Naúm Marquina, Presente. Roberto Manuel Cantero. Bien, los que no tenemos presentes, Roberto Cantero, Naúm Eduardo, Luis Antonio, Luis Alfredo, Kevin Chávez, Jorge Luis Cáceres, Fernando Antonio Zelaya, Douglas Bonilla, Cristian David, César Morales, Carlos Andrés Laínez, Audi, Natalia, Leslie Anaí, Catherine Nazaret, Fiamma, Elsa, Daniela Argentina y Ana Sofía. Son los que no me han ingresado. Y pues tengo la excusa de Carlos Laínez. Naúm Marquina. Ya le marqué ya. Naúm Marquina. A ver, Andrea Paya ya está. Bueno, lo que se vayan conectando, pues me van diciendo para anotarlos, ¿ok? Vamos a seguir en lo que estábamos tratando la vez pasada. Con ustedes ya vimos la rúbrica, ¿verdad? Ya la socializamos. Profe, lo único que si me puede explicar es la primera línea de tiempo de cívica. Voy a explicársela después. Yo le voy a llamar más tarde. Marilyn, la rúbrica ya la explicamos, ¿verdad? Ya está, ya está bien. Vamos a continuar entonces por donde nos habíamos quedado. Y es que
estábamos analizando lo que eran las etapas de desarrollo histórico de lo que es América. Bien. Nosotros anteriormente ya habíamos interiorizado, por ejemplo, en lo que es prácticamente el primer antecedente de lo que es el proceso de evolución histórica de lo que es el continente americano. Habíamos visto que, por ejemplo, para poder tener una idea de lo que es en sí la globalidad de la historia de América, tenemos que dividirla en etapas o en periodos. Y es ahí donde viene la necesidad de segmentar lo que es el estudio de América. Lo que es periodos. Aquí nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, que el largo proceso de desarrollo histórico de América ha venido desde mucho tiempo. Desde mucho tiempo. Por ejemplo, la primera etapa nos remonta prácticamente a 40,000 años antes de Cristo, jóvenes. Es lo más antiguo que hay. Es lo más antiguo que hay. Cuando nosotros estuvimos analizando en las clases pasadas, cuando estuvimos analizando lo que eran los flujos migratorios, englobados en lo que son dos grandes teorías, como lo que es la teoría asiática propuesta por Alex Harlitka y lo que es la teoría oceánica de origen múltiple, propuesta por Paul Rivet, ellos nos explican en primer lugar cómo fue ese poblamiento que se dio en el continente, cómo fue que llegaron los primeros pobladores y de qué manera llegaron los primeros pobladores. Nosotros necesitamos saber, antes de adentrarnos a lo que son estas etapas, necesitábamos saber cómo habían llegado para empezar a teorizar a partir de ese momento histórico. Ya ahora estamos listos para poder empezar el estudio de lo que son estos 5 momentos, que no son los únicos, porque acordémonos que prácticamente después de este bloque viene lo que es el periodo colonial, el periodo independiente y así. Pero ahora estamos comenzando con esto que estamos aquí, con lo que estamos viendo. Entonces, el contenido nos indica que la primera etapa es la de cazadores y recolectores, que es la etapa más antigua, la más antigua del continente americano. Y aquí hago una aclaración, la más antigua desde el punto de vista de la evolución histórica, no desde el punto de vista de la evolución geológica, porque si estamos hablando desde el punto de vista de la evolución geológica, ya la evolución geológica ya engloba cientos de millones de años. Y nosotros estamos hablando desde el punto de vista de evolución histórica. La historia comienza con la llegada de los primeros seres humanos a América. Recordemos lo que les había explicado al principio. El objeto primordial o el objeto de estudio de la historia es el ser humano. Y obviamente las derivaciones del mismo, que son los hechos o acontecimientos que hay. Entonces, al ser objeto de estudio el ser humano, a partir de la llegada del primer ser humano al continente, ahí comienza la historia, que en este caso sería prehistoria, porque la historia, la diferencia entre pre e historia es la invención de la agricultura, de la escritura, perdón. Antes de la escritura, prehistoria, y después de la escritura, historia. ¿Por qué? Porque la historia comienza a tener su carácter completo
porque la escritura se comienza o se ve como una fuente de investigación histórica, como una fuente o como una evidencia. Acordémonos que ahí se comienza a tener ya lo que son las primeras formas de evidencia para poder iniciar los procesos de estudio histórico. Cuando era prehistoria, la historia se caracterizaba porque se basaba como tradición oral, es decir, generacionalmente se transmitía lo que era el conocimiento. Entonces, vemos aquí lo que es esta etapa. Esta fue una etapa, fue la etapa más difícil, jóvenes. Fue la más difícil. Fue la más difícil, estrictamente hablando de lo que es en sí la forma de vida que tenían las personas que vivieron en ese momento histórico. Y se van a preguntar, ¿por qué? Por las condiciones naturales que imperaban en ese tiempo. Por eso más que todo, que eran condiciones extremas. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a tratar todos esos aspectos que nos permiten poder entender. Por ejemplo, en esta etapa, de cazadores y recolectores, las sociedades se caracterizaban porque eran nómadas. Nómada significa que andaba de un lugar a otro. No tenían un lugar fijo de residencia. ¿Por qué se da lo que es esta condición de la humanidad? En primer lugar, lo que es el nomadismo se da por el hecho de que las personas en ese tiempo, al no tener una fuente permanente de alimentos, dependían de lo que les ofrecía directamente el medio físico. Cuando hablamos de medio físico, estamos hablando de un término estrictamente geográfico, donde se le determina medio físico al medio natural, o decir, al medio ambiente, con sus diferentes elementos geológicos o geográficos. Entonces, estas personas, por ejemplo, al ir a un lugar determinado, comenzaban a consumir los recursos de ese lugar, porque acordémonos de que las tres principales formas de vida de estas personas en este tiempo eran la caza, la pesca y la recolección. Entonces, cuando estas personas iban a un lugar y consumían los recursos, y al acabarse los recursos en ese lugar donde estaban pernoctando, iban y buscaban otro lugar. Por eso se le dice que ellos pues pasaban en un viaje perpetuo, indefinidamente. Cuando miraban que un lugar ya no les proporcionaba lo necesario, iban y buscaban otro lugar. Y así estaban. Así pasaban ellos. Esa era su condición. Y la forma en la que ellos se agrupaban eran en grupos denominados bandas. Bandas porque eran grupos de personas que eh, se conformaban de 25 a 30 personas con la cualidad que tenían parentescos comunes entre ellos, tenían lazos familiares. En pocas palabras, eran como que si fueran familias completas que andaban vagando por el medio tratando de sobrevivir. En esta etapa
es donde se da la primera forma de división natural del trabajo. ¿Qué significa eso? La división natural del trabajo se da en primer lugar cuando hay una especialización en lo que es en sí el trabajo como tal, como una actividad física o como una actividad en el sentido general, pues. Porque el hombre se dedicaba a la caza o a la pesca y la mujer se dedicaba a quedarse en casa y aparte de cuidar a la familia, de cuidar a los hijos, también se dedicaba a la recolección la mujer. Entonces vemos aquí una diferenciación en lo que es la forma de trabajo. El hombre realizaba la cacería porque era una actividad que genera mayor exigencia física. Recordémonos que hay otra cuestión también, cuando el ser humano, cuando los hombres se iban a cazar, no es que iban en la mañana y regresaban en la tarde. Pasaban días y semanas enteras fuera de sus casas por el hecho de que ellos tenían que localizar, emboscar, y ese proceso pues duraba bastante tiempo. No era fácil, no era solamente de atravesar una flecha al animal y ya estuvo, ¿no? O sea, tenían que ingeniársela porque los animales que ellos cazaban se le denominaba megafauna. Entonces, vamos a ver que esas eran las condiciones. Y otra cuestión también, que también les voy a explicar algo que estaba vigente en ese tiempo. Vamos a ir al mapa. Durante ese tiempo, estaba vigente lo que era un proceso natural llamado glaciación, o como la gente comúnmente le conoce, edad de hielo. Prácticamente, pues, lo que era el mundo estaba sumergido en esa edad de hielo. Si ustedes ven el mapa, actualmente el círculo polar ártico comienza desde lo que es el norte de Canadá, casi arribita de la península de Labrador, ya en la isla de Baffin. Igual en el caso del resto del mundo, en el caso de Asia, por ejemplo, abarca prácticamente casi toda la parte norte de Rusia. Entonces, el círculo polar ártico se le conoce como de donde comienza yendo más al norte, ya se presentan condiciones de frío perpetuo, condiciones de frío extremo. Es decir, la mayor parte del año los territorios pasan congelados. La mayor parte del año. Entonces, durante la primera etapa de cazadores y recolectores, hace 40,000 años antes de Cristo, al estar vigente lo que era la glaciación, las condiciones de frío perpetuo llegaban más al sur. Incluso casi abarcaban prácticamente casi todo lo que era Estados Unidos, llegando casi hasta la mitad. Vean la diferencia. Era como que si el círculo polar ártico, en vez de llegar acá, llegara hasta acá. Eso significa de que todas estas zonas estaban inmersas bajo lo que eran condiciones extremas de frío, pues. Eran bastante crudas
esos inviernos. No digamos con Asia, por ejemplo, igual. Casi toda Europa y casi toda la parte norte de Asia. Entonces, ese es el tiempo donde se comienzan a generar las primeras migraciones que les había explicado antes. Bajo esas condiciones duras se dan esas migraciones. Y bajo esas condiciones duras, a partir de ese momento es que comienzan a llegar los primeros seres humanos a América. En base a lo que les había explicado con las teorías del poblamiento americano. La primera expuesta por Alex Harlitka y la segunda expuesta por lo que es Paul River. Ya lo decía Alex Harlitka que una ruta migratoria fue la que se dio por el estrecho de Bering y que los seres humanos cruzaron y llegaron a América. Ahora, en ese tiempo, al estar vigente lo que era esta glaciación, que es la llamada la de Wisconsin, los animales que vivían en ese tiempo estaban adaptados para esas condiciones naturales. Estaban adaptados para el frío extremo. Esas eran las características de la megafauna. Esas eran las características básicas. Entonces, vemos cuál era la situación que había. Era bastante difícil para esta gente. Bastante difícil. Vamos a ver. Claudia Matamoros. Necesito que me lea Sí, lo profe. que, lo que es este parrafito. Ve ahí, hija. Léame esto, mire. Lo que tengo iluminado. Ok. Todo. Sí, todo. Es la etapa más, no, cazadores y protectores, Y 4000 años antes de Cristo. En la etapa más prolongada y más lenta del proceso cultural, las poblaciones nómadas se asociaban en pequeños grupos llamados bandas. Existía la división natural del trabajo, donde los hombres hacían tareas mayores y exigencia de la casa, y las mujeres de menor existencia física la recolección. vean lo que nos leyó Claudia y lo que nos dice en relación a lo que es esta etapa. No sé si ustedes notaron una diferencia entre lo que es la cantidad de años. Que de la primera etapa a la segunda, ¿cuánto tiempo? Imagínense 40.000 años. Por eso dicen que es la etapa de más lento desarrollo cultural. Porque obviamente pues que esta gente la tenía difícil con esas condiciones en las que vivían. Recordémonos que aquí también se hace un dominio mayor de lo que es el fuego. Factor importante para lo que es ya sentar las bases de lo que es las formas primitivas de civilización. Entonces, en esta etapa, pues, el ser humano era nómada, no tenía un lugar fijo de residencia, se dedicaban a la caza y la recolección, la pesca. Esa era la primera forma o la primera también, se da la primera división natural del trabajo con la labor que realizaba el hombre mediante la cacería y la labor que realizaba la mujer con la recolección. Y lo otro que ellos pues cazaban animales como lo que era la megafauna. Vamos a ver un pequeño video, tal vez no se me corta, quedan 2 minutos y
se corta, pues se vuelven a conectar. Megafauna. Seguramente Escuchan bien todo, ¿verdad? un término que es usado comúnmente para definir a todas aquellas bestias que vivieron en el pasado cuyo tamaño era exageradamente grande, o mejor dicho, de tamaño colosal respecto a los animales que hoy en día habitan el planeta. Si te lo preguntas, no, esto no incluye a los dinosaurios, tranquilo. Vamos pues con las 8 bestias colosales o megafauna que existieron y debes conocer. Empecemos. Número 8. Seguro te suena por ser muy parecido al armadillo de hoy en día, y es que es pariente de este. El gliptodonte fue un herbívoro que llegó a medir 3 metros de largo y 1,5 metros de alto, pesando más de 1 tonelada. Se dice que vivió hace 2 millones de años y se extinguió hace 10.000 años. Este armadillo de tamaño colosal tenía un gran caparazón exageradamente duro y grande, el cual le servía para defenderse de depredadores como el esmilodón, del que hablaremos a continuación. Número 7. Se trata del mayor género de animales felinos del planeta, apodado el dientes de sable. El esmilodón fue una bestia que vivió hace entre 2,5 millones de años hasta 9.600 años en praderas y sabanas, llegando a pesar más de 400 kilogramos, midiendo 3 metros de largo y obviamente era un felino totalmente carnívoro. Se sabe que su forma de cazar era idéntica a la forma de cazar de los leones de hoy en día, siendo una especie muy temida en la megafauna norteamericana del pasado. Número 6.